Bueno, normalmente, pensar en el olor a rosas evoca una sensación inmediata de paz, digamos, de romance. Sí, claro, una conexión casi poética con la belleza natural, ¿no? Exacto. Es una de esas imágenes que, pues, relajan la mente al instante. Imaginar un campo cubierto de pétalos rojos bajo el sol. Pero hoy vamos a meternos de lleno en un ecosistema donde ese mismo aroma dulce y penetrante es, o sea, sinónimo de terror psicológico puro. Y de una esclavitud ineludible, la verdad. Totalmente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo del material de ficción titulado El susurro y el despertar de las rosas, de la autora Némesis Daniel. Y bueno, la idea es desentrañar una de las dinámicas más oscuras de la mente humana. Como un opresor puede usar la ilusión de cuidado, o sea, los regados y todo eso, no para consolar, sino para destruir por completo la voluntad de una persona. Es un texto súper intenso. Y aunque esté enmarcado en el universo de esta hacienda ficticia, Los Rosales, nos muestra algo aterradoramente real. Es que funciona verdaderamente como un tratado psicológico. Al observar a Antonia, que es esta protagonista de 17 años atrapada en esta estructura, podemos estudiar la anatomía del poder absoluto, casi en tiempo real. Sí, vemos ese declive espeluznante. Pasa de una violencia física que busca simplemente castigar el cuerpo a una manipulación mental tan milimétrica que la víctima pues ya no tiene la capacidad de distinguir a su verdugo de su protector. Exacto. Y la misión de este análisis es justamente rastrear esa metamorfosis. Queremos entender el mecanismo interno de la dominación paso a paso. Y para comprender cómo se quiebra una mente así, primero tenemos que mirar el escenario donde empieza todo, Claro. en Los Rosales, que es brutalmente agotadora. El texto la describe levantándose a las 5 de la mañana, pisando la tierra helada con los pies descalzos. Ujú. Y su único propósito vital es ir a la cocina y preparar un desayuno que tiene que ser absolutamente perfecto para los amos, la familia Santa María. Todo en ese comedor tiene que brillar, digamos la porcelana fina, la fruta debe ser la más fresca. Hay un contraste visual súper marcado entre la opulencia del entorno y la miseria de quien lo mantiene. Y ese contraste no es casualidad. No, para nada. Es fundamental para establecer una jerarquía de valor desde el primer instante. O sea, no es un detalle menor que Antonia vista harapos que huelen a jabón rancho y a sudor frío. Mientras está obligada a tocar, limpiar y mantener un entorno de lujos exorbitantes. Lujos que sabe que jamás estarán a su alcance. Exactamente. El entorno mismo está diseñado para deshumanizarla constantemente. Le envía un mensaje pasivo, pero incesante, de que ella no pertenece a la categoría de los seres humanos dignos. Sino al inventario de la casa. Al inventario, sí. Es que es fascinante y a la vez aterrador. Al leer estas descripciones de los jardines perfectos, el olor a perfume y todo eso, me recordaba irremediablemente a la mecánica de una planta carnívora. Ah, claro. Buena analogía. Es que, a ver, atrae con colores vibrantes, un néctar dulzón que parece inofensivo, pero una vez que estás dentro de esta jaula de oro, te das cuenta de que esas mismas paredes hermosas están recubiertas de enzimas que te digieren lentamente. Totalmente. La belleza del lugar no es accidental, es el camuflaje perfecto para la trampa. Y esa digestión letal, siguiendo con tu analogía, comienza directamente en la piel de los cautivos. Uf, sí. El detalle de la marca. El material destaca algo que ancla toda la historia. Antonia lleva la marca de una rosa grabada a fuego en su hombro derecho. Esto no es una simple cicatriz producto de un accidente, ni ciertamente un tatuaje decorativo. Es una marca de ganado. O sea, literalmente una quemadura viva para indicar propiedad comercial. Yo me quedé helada al leerlo. Y funciona como el cimiento psicológico de la opresión. Antes de que una persona pueda siquiera concebir la idea de rebelarse o de imaginar un futuro distinto, el sistema necesita convencerla de que ni siquiera es dueña de su propio cuerpo. Al marcarla como propiedad registrada, el opresor neutraliza la rebelión en su nivel más biológico, digamos. Sí, porque si no posees tu propio envase físico, la lógica interna te dice que no puedes poseer tus pensamientos, ni mucho menos reclamar tu libertad. La arquitectura del terror requiere asegurar el cuerpo antes de poder colonizar la mente. ¡Qué fuerte! Y sobre ese cimiento de terror tan rígido cae de repente una gota de caos. Ajá.
entra en escena una variable externa. El doctor Eduardo Lawrence, un forastero que viene de la ciudad, un amigo de los Santamaría. Sí, el elemento disruptivo. Y durante ese desayuno meticulosamente preparado que mencionamos antes, ocurre un error humano. Antonia, que está temblando por el cansancio, deja caer una naranja. Inmediatamente, don Aureliano, el patriarca, no lo duda y le ordena al capataz Bonifacio que le dé una lección frente a todos. Pero Eduardo se levanta. ¿Sí? Rompe todo el protocolo y detiene la situación, impidiendo el castigo. Y a partir de ahí, el forastero y la esclava empiezan a verse en secreto bajo un viejo sauce junto al lago. Y nace una especie de amor frágil que para Antonia pues representa la única luz en su existencia. Y ese instante altera el guión completo de la hacienda. Por supuesto. Cuando Eduardo recoge la fruta y roza la mano de Antonia, le devuelve algo peligrosísimo en ese contexto, que es la noción de que es humana. Ese vínculo clandestino introduce esperanza en un lugar donde estaba completamente radicada. Pero espera, porque mientras leía esa parte me di cuenta de algo que me generó una incomodidad enorme, te juro. A ver, Eduardo se percibe a sí mismo como el salvador en esta dinámica, ¿no? Guiado por su brújula moral de la ciudad. Pero al tratarla como humana, frente a los amos y al capataz, o sea, ¿no le acaba de firmar una sentencia de muerte? es una gran pregunta. Es decir, él no conoce las reglas de sangre de este ecosistema cerrado. Al intervenir para salvarla de un golpe, me parece que lo único que logró fue pintarle una diana gigante en la espalda, exponiéndola a la furia del capataz. Es una lectura muy aguda porque tocas el nervio central de cómo operan las estructuras totalitarias y los sistemas de abuso extremo. Ujú. En cualquier régimen basado en la dominación absoluta, la esperanza no es un alivio, es una amenaza existencial. Tiene que ser neutralizada. La amabilidad de Eduardo altera la sumisión y la predictibilidad del terror. Lo vuelve inestable, claro. Exacto. Para una figura como el capataz Bonifacio, cuyo poder y autoridad se sostienen exclusivamente sobre el miedo que proyecta, ver que una víctima recupera un destello de dignidad es un ataque directo a su control. Así que el sistema se le defiende. Por lo tanto, el sistema se defiende. Y esa chispa de esperanza tiene que ser aplastada con una fuerza desproporcionada para que sirva de ejemplo aleccionador al resto. Y vaya que el sistema contraataca. ¡Wow! La represión que sigue nos obliga a observar una dualidad en el abuso que es francamente espeluznante. El texto nos presenta dos formas de poder operando en paralelo. Por un lado, el amo Rodrigo, que es el hijo mayor de la familia, y por el otro, el capataz Bonifacio. Sí, dos caras de la misma moneda, pero muy distintas. Rodrigo manda a llamar a Antonia a su habitación llena de lujos, la usa físicamente de una forma mecánica, brutal, y luego la desecha en el pasillo como si fuera un objeto inerte. Es violencia extrema, sí, pero se perciba fría. Es utilitaria. Exacto. Es una dinámica de cazador y presa, claro, pero es como la diferencia entre un depredador que caza por hambre. Consume, sacia su necesidad y sigue adelante sin mirar atrás. Rodrigo ejerce esa opresión utilitaria, como dices. El cuerpo de la víctima es simplemente un instrumento para satisfacer un impulso momentáneo. El daño que inflige es catastrófico, pero carece de un interés real en la psicología de la víctima. Le da igual lo que ella piense. Le da exactamente igual. Bonifacio, en cambio, representa un depredador de otra categoría. Él opera con un nivel de perversidad mucho más sofisticado. Bonifacio es el depredador que no ataca por hambre, sino porque encuentra un placer inmenso en el juego macabro previo a devorar a la presa. Disfruta ver el terror en los ojos de Antonia. Es sádico. Completamente. Después de aplicar un castigo físico, la arrastra y la encierra en una choza abandonada, oscura, llena de polvo, aislándola de todos. Y es en esa penumbra donde lanza una frase que, te lo juro, congela la sangre de cualquiera que la lea. Sí, le dice, Rodrigo te usó, yo te controlo. Y eso, créeme, es mucho más doloroso. ¿Qué nivel de manipulación? Esa línea de diálogo marca la transición definitiva en la historia. Pasamos del abuso físico que quiebra el cuerpo a una guerra psicológica calculada para aniquilar el ego. Al confinarla en esa choza, Bonifacio implementa la táctica del aislamiento extremo. En términos psicológicos, está privando a Antonia de cualquier estímulo social externo que pueda validarla. Y le repite incesantemente que Eduardo ya la olvidó, que para el hombre de la ciudad ella no fue más que un capricho exótico. Le dice que su verdadero lugar son las sombras, donde solo él reina.
Le está borrando la poca identidad que le quedaba, ¿no? Completamente. Lo que hace es monopolizar su realidad. Es una técnica clásica en dinámicas de sectas o secuestros prolongados. Claro. Si logras cortar todos los lazos de una persona con el mundo exterior y minar sus recuerdos positivos, te conviertes en la única fuente de información. Bonifacio busca colonizar la mente de Antonia. Quiere erigirse como la única voz que define qué es verdad y qué es mentira. Así es. Si él es el arquitecto absoluto de su realidad, la idea misma de escapar se vuelve lógicamente imposible para la víctima, porque fuera de su captor, pues ya no hay mundo. Lo cual nos arrastra hacia la fase más retorcida de todo este relato. Justo cuando uno cree que el nivel de crueldad ha tocado fondo, Bonifacio da un golpe maestro. Un giro inesperado. A espaldas de todos, logra adquirir la hacienda Los Rosales, convirtiéndose en el nuevo dueño absoluto. Un secreto que solo sabe Elvira, la esclava de mayor edad. Y de pronto las reglas del juego cambian drásticamente. Sí, Bonifacio decreta mejoras generales. Porciones de comida más grandes, ropa sin remiendos, incluso otorga horas libres para que puedan bañarse en el lago. Y con Antonia la manipulación escala a otro nivel. Le instala una cama de madera con un colchón real dentro de esa choza de tierra. Y empieza a dejarle regalos anónimos en la puerta, duraznos dulces y rosas rojas frescas. Y el rol de Elvira aquí es crucial, porque se convierte, sin quererlo, en una facilitadora del abuso. Sí. Al ver estos regalos, intenta convencer a Antonia de que Bonifacio, y cito, no sabe amar de otra forma, racionalizando la monstruosidad y disfrazándola de un afecto torpe e incomprendido. Es una distorsión brutal. Al analizar esta parte me surgió un cuestionamiento moral enorme. Cuando el verdugo, el mismo individuo que días antes te destrozaban la piel a latigazos, de repente decide poner una cama suave bajo tu espalda y dejarte una flor en la puerta. O sea, ¿no es esta aparente amabilidad una tortura infinitamente más sádica que la violencia física? 100%. Porque el látigo te rompe los huesos, pero la rosa te destroza la cordura. Es un nivel de daño mucho más profundo porque ataca directamente el instinto de supervivencia. En el estudio real del trauma y la violencia doméstica, este fenómeno se entiende dentro de lo que se llama el ciclo del abuso, específicamente la fase de luna de miel. Claro, cuando todo parece estar bien. Exacto. La benevolencia repentina de Bonifacio, esos regalos y el tiempo libre, no nacen de la empatía ni de un arrepentimiento genuino. Son la demostración suprema de un poder absoluto y omnipotente. Es una forma de decirle, en silencio, puedo darte el mundo entero si quiero, y con la misma facilidad puedo arrebatártelo en un segundo. Exactamente. Se trata de generar una disonancia cognitiva en la mente de la víctima. Porque recordemos que Eduardo ya abandonó la hacienda por sugerencia de Elvira, para evitar tragedias mayores, así que el rescate externo ya no es una opción. Ya está completamente sola. Al inundar a la víctima con comodidades después de haberla aterrorizado, el opresor colapsa la capacidad del cerebro para evaluar el peligro. La mente de Antonia no sabe si el hombre frente a ella es una amenaza letal o su proveedor, y esa confusión genera un agotamiento mental extremo. Te vuela la cabeza. Se le exige sentir gratitud hacia su secuestrador, lo cual es la destrucción final de la claridad emocional. Es brillante desde la perspectiva del control y absolutamente repulsivo éticamente. Vemos cómo el símbolo de la rosa roja transmuta a lo largo del relato. Totalmente. Al principio, la rosa era una quemadura viva en su hombro, una marca innegable de posesión física. Ahora, esa marca ha sanado, pero se presenta en forma de una flor perfumada en su puerta. Y parece un obsequio, pero el mensaje cifrado sigue siendo idéntico. Eres de mi propiedad. Solo que ahora el ancla está clavada directamente en su psicología, no en su piel. Y esa ancla psicológica condiciona cada uno de sus movimientos futuros. Lo que nos lleva directamente a la conclusión lógica de este nivel de manipulación. El control de Bonifacio no necesita de cadenas físicas, porque ha instalado barrotes invisibles en el cerebro de su cautiva. Y eso desemboca en el clímax del texto, una escena que resulta desoladora de leer. Antonia ha recibido su regalo de tiempo libre y va a bañarse al río. Debería ser un momento de alivio. Pero el peso del trauma es tan grande que la traiciona. Caminando de regreso, de manera completamente sonámbula e inconsciente, sus propios pies la desvían del camino. La llevan directamente hacia el viejo trunco de castigo. Uf.
Camina hacia el epicentro de sus peores pesadillas y se queda allí, de pie, petrificada por los recuerdos. Y en ese momento aparece otro capataz, Alfonso. La ve parada, inmóvil frente al tronco, y suelta una frase lapidaria: la pereza se castiga, esclava, y la azota sin ninguna compasión. Este evento no es una mera coincidencia dramática, ¿eh? Es la ilustración literaria perfecta de un fenómeno neurológico y psicológico conocido como la indefensión aprendida. Y a ver, ¿cómo funciona exactamente eso en una mente sometida a ese nivel de estrés? Bueno, cuando un ser vivo es sometido a dolor crónico y aleatorio durante un periodo prolongado y se le impide escapar sistemáticamente, las vías neuronales de su cerebro sufren una reescritura masiva. ¡Wow! El cerebro aprende que cualquier esfuerzo por defenderse o huir es inútil, y eventualmente deja de intentarlo. Llega un punto en el que la víctima internaliza tanto el castigo que su propia mente empieza a preferir la familiaridad del terror sobre la incertidumbre de la libertad. O sea, la predictibilidad del dolor le resulta, de una forma muy retorcida, más segura. Así es. El terror se convierte en su zona de confort porque es literalmente el único idioma que su cerebro ha estado procesando. Es una ironía que te deja sin aliento. Antonia ahora tiene una choza mejorada, tiene ropa digna, tiene regalos, pero su programación mental está tan corrompida por el sistema que, en su primer momento de supuesta libertad, camina por su propio pie hacia el matadero. Y la resolución visual de esta escena lo encapsula todo a la perfección. Sí, cuando Elvira entra apresurada y encuentra a Antonia destrozada, sangrando y llorando. ¿Y dónde está acostada? Sobre la cama nueva. Ese colchón, el regalo estrella de Bonificio, termina convirtiéndose en la camilla donde ella sufre las consecuencias de una violencia sistémica. Imagínate. Esto demuestra la falacia fundamental de intentar comprar la sumisión a través del confort material. El intento de Bonifacio de sustituir el terror previo con regalos choca contra la arquitectura inamovible de la represión. Claro, no se sostiene. Las paredes de una prisión pueden pintarse de colores alegres, y la celda puede amueblarse con lujo. Pero si la estructura subyacente exige obediencia bajo amenaza de violencia, sigue siendo una prisión. El hecho de que un capataz distinto ejecute el castigo rutinario comprueba que la red de dominación funciona independientemente de los regalitos de Bonifacio. El trauma no se borra con duraznos dulces. El cuerpo lleva un registro minucioso del miedo, y el vínculo traumático que se forja es tan denso que la víctima se convierte en su propio carcelero vigilante. Ha sido una inmersión sumamente intensa a través de este material. La historia de los Rosales y la tragedia de Antonia operan como un lente de aumento fenomenal para examinar dinámicas que, de manera más sutil, continúan reproduciéndose fuera del ámbito de la ficción. Totalmente. Es un texto que nos arrincona y nos exige mirar de frente las ilusiones del poder absoluto, trazando una línea divisoria inquebrantable entre lo que significa el cuidado mutuo y lo que es el afán de posesión. Además de ser una herramienta de concientización crucial, nos enseña a desconfiar de la benevolencia transaccional. Es fundamental aprender a identificar cómo el control y la microgestión emocional frecuentemente se enmascaran bajo un velo de generosidad y aparente protección. Un patrón real que sostiene incontables ciclos de abuso en la cotidianidad. Sin duda alguna. Totalmente innegable. Y bueno, antes de cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría lanzar una idea para que se quede rebotando en nuestra cabeza. En medio de los diálogos del relato, Elvira murmura una frase que pasa casi desapercibida, pero que lo dice todo. Las jaulas no se abren solas. ¿Qué frase? Y es verdad. Dentro de las fronteras de esta hacienda, el opresor es el único que posee la llave. Pero si visualizamos a ese opresor decidiendo un buen día acolchar el interior de la jaula, instalar un colchón cómodo y rodear los barrotes de fruta y flores perfumadas, digamos, ¿es posible que el verdadero objetivo final no sea simplemente evitar físicamente que la prisionera escape? ¡Wow! ¿Existió un cielo abierto que deseaba alcanzar? Es una paradoja perturbadora sobre cómo la comodidad puede asfixiar el anhelo de libertad, y definitivamente es algo para llevarse a la reflexión.